16 de diciembre de 1944. Temprano en la mañana, Mona, Alemania. La tierra helada tembló cuando otra salva de artillería estadounidense pasó por encima. Pero algo era diferente esta mañana. Aterradoramente, incomprensiblemente diferente. Los proyectiles no caían ni al suelo ni a los árboles. Detonaron en el aire, precisamente por encima de las posiciones alemanas que avanzaban, creando una lluvia letal de fragmentos de acero contra la que ninguna trinchera podía proteger. Entre la 326 División de Granaderos Volk que atacaba las posiciones del 38 Escuadrón de Caballería, los soldados que habían sobrevivido años en el frente oriental se encontraron con algo que desafiaba su comprensión de la guerra. Estos no eran los patrones de artillería que conocían, los impactos predecibles, las zonas seguras, el valor protector de las trincheras. Esta fue la muerte enviada desde arriba con precisión matemática. En ese momento, el coronel Oscar Alfred Axelsen, del 46º Grupo de Artillería, acababa de tomar una de las decisiones no autorizadas más importantes de la batalla de las Ardenas. En contra de las órdenes vigentes y sin permiso del mando superior, había ordenado a sus artilleros que cargaran proyectiles equipados con el secreto mejor guardado del arsenal aliado, las espoletas de proximidad. Estos dispositivos, que contenían sistemas de radar en miniatura que podían detectar su distancia de los objetivos y detonar a la altura óptima, multiplicarían la letalidad de la artillería por un factor de 50. Las matemáticas de la muerte estaban a punto de reescribirse en los bosques helados de Arden. Lo que los soldados alemanes no podían saber era que acababan de encontrarse con un arma tan revolucionaria que transformaría no solo esta batalla sino la naturaleza misma de la guerra. La tormenta se desató. La operación de vigilancia en el Rin había comenzado con grandes promesas para el Wehrmacht. La última apuesta de Hitler involucró a 200.000 soldados alemanes, 1.000 tanques y casi 2.000 piezas de artillería, todos ellos ocultos en secreto tras la niebla que envolvía a Arden. Fere había asegurado a sus generales que esta ofensiva dividiría a los ejércitos aliados y recuperaría Antwerp, cambiando el rumbo de una guerra que se deslizaba inexorablemente hacia la derrota. El bombardeo inicial a las 5:30 horas del 16 de diciembre había logrado una sorpresa táctica completa. La artillería alemana disparó a un ritmo de 1.600 disparos por minuto a lo largo del frente de 85 metros. La inteligencia estadounidense había fracasado catastróficamente. No habían detectado la acumulación masiva y muchas unidades de primera línea eran reemplazos novatos o veteranos exhaustos enviados a este tranquilo sector para descansar. Pero en Monsab, el coronel Axelson se enfrentó a una situación táctica imposible. El 38º Escuadrón de Caballería, una pequeña unidad de reconocimiento, estaba siendo abrumado por fuerzas alemanas superiores. La artillería convencional no pudo detener el asalto. Desesperado, Axelson tomó su decisión histórica. Despliega los proyectiles secretos fusionados por proximidad sin autorización. Más tarde se enfrentaría a un posible tribunal militar por esta elección, pero en ese momento reconoció que seguir órdenes significaba una derrota segura. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados alemanes que avanzaban en formaciones de asalto tradicionales de repente se encontraron bajo un tipo de fuego que nunca habían experimentado. Los proyectiles explotaron a una altura de entre 30 y 50 pies sobre ellos. Cada detonación creaba un cono de fragmentos que cubría un área mucho mayor que los proyectiles convencionales que explotaban en el suelo. Los veteranos que sabían cómo protegerse de la artillería normal fueron abatidos en sus trincheras, detrás de los árboles, en las zanjas, en cualquier lugar donde buscaran refugio. La ciencia secreta de la muerte. La espoleta de proximidad representó la convergencia de la innovación científica y la capacidad industrial estadounidenses en su apogeo absoluto.
A diferencia de los proyectiles convencionales, que requerían un impacto directo o espoletas temporizadas que a menudo detonaban a alturas incorrectas, la espoleta de proximidad contenía un sistema de radar autónomo no más grande que una lata de café. Dentro de cada espoleta, los ingenieros estadounidenses habían empaquetado 130 componentes electrónicos, incluidos 4 o 5 tubos de vacío en miniatura, según el modelo, que podían soportar la increíble fuerza de gravedad de 20.000 veces la de una pieza de artillería. La física involucrada era asombrosa. En el momento del disparo, la aceleración aplastaría una ampolla de vidrio que contenía electrolito, creando una batería que alimentaría el diminuto radar durante la duración del vuelo del proyectil. El Dr. Morrow Tube, del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, impulsó este desarrollo con una intensidad propia del Proyecto Manhattan. El laboratorio, camuflado en un concesionario de coches usados abandonado en Silver Spring, Maryland, empleaba al 3% de todos los físicos estadounidenses en su pico de producción. La seguridad coincidió con la del programa de la bomba atómica. Los trabajadores no podían hablar de su trabajo, ni siquiera con sus familias, y cada fusible tenía un número de serie único para su seguimiento. El desafío técnico parecía insuperable. Los tubos de vacío diseñados para radios de sala de estar tuvieron que ser rediseñados por completo para sobrevivir al disparo de cañones. Tenían que funcionar girando a velocidades de rotación extremas, trabajar en todas las condiciones climáticas y ser lo suficientemente sensibles para detectar objetivos sin una detonación prematura. El gran avance se produjo mediante técnicas de miniaturización que más tarde revolucionarían la industria electrónica. Los tubos del Dr. James Van Allen no eran más grandes que borradores de lápiz, pero contenían todos los elementos de los tubos de radio convencionales. En diciembre de 1944, las fábricas estadounidenses producían 40.000 espoletas de proximidad diariamente. Más de 100 empresas contribuyeron al esfuerzo, desde RCA y General Electric hasta Sylvania y Crossley Corporation. El costo del programa alcanzó los $1.000 millones en la década de 1940, solo superado por el Proyecto Manhattan en cuanto a gasto en tiempos de guerra. Crisis de autorización y expansión. El uso no autorizado de Axelson el 16 de diciembre creó una crisis de mando inmediata. Había violado órdenes directas que restringían el uso de espoletas de proximidad al uso antiaéreo, temiendo que los ejemplares capturados pudieran ser modificados mediante ingeniería inversa por los alemanes. Pero la devastadora eficacia en Mona fue innegable. El ataque alemán fue detenido en seco con bajas que conmocionaron a ambos bandos. La noticia del impacto de las armas llegó rápidamente al cuartel general supremo. El general Eisenhower, reconociendo la desesperada situación que se estaba desarrollando en Arden, solicitó formalmente autorización el 19 de diciembre. El 21 de diciembre se levantaron todas las restricciones y se liberaron los fusibles de proximidad para uso general en combate terrestre en todo el campo de batalla de las Ardenas. La rápida distribución que siguió demostró la superioridad logística estadounidense. En cuestión de días, se empezaron a enviar proyectiles con espoletas de proximidad a unidades de artillería en todo Adén. El 463º Batallón de Artillería de Campaña paracaidista en Bastonia recibió su asignación justo cuando el anillo alemán se cerraba alrededor de la ciudad. El 420º Batallón de Artillería de Campaña blindada con sus obuses autopropulsados M7 Priest comenzó a utilizarlos para defender los accesos del noroeste. El 969º Batallón de Artillería, una unidad afroamericana comandada por el teniente coronel Hubert de Burns, los empleó con efectos devastadores al suroeste de Bastonia. Cada unidad descubrió la misma verdad. Las espoletas de proximidad transformaron la artillería de un arma de apoyo a una herramienta decisiva en el campo de batalla. Los observadores avanzados ya no necesitaban ajustar cuidadosamente el fuego.
Las mechas encontrarían su propio punto de detonación óptimo. Los requisitos de precisión disminuyeron mientras que la letalidad aumentó exponencialmente. Bastonia. Rodeado pero superior. El asedio de Bastonia fue la demostración perfecta del uso de las espoletas de proximidad en la guerra defensiva. La 101 División aerotransportada, completamente rodeada y superada en número, mantuvo el cruce de caminos vital contra los repetidos ataques alemanes. Su apoyo de artillería incluía el 463º Batallón de Artillería de Campaña paracaidista equipado con obuses de 75 milímetros capaces de disparar proyectiles con espoleta de proximidad. Entre el 19 y el 31 de diciembre, el 463º disparó exactamente 7.676 rondas según los registros oficiales de la unidad. Si bien no todos se fusionaron por proximidad debido al suministro limitado, los que lo hicieron tuvieron efectos psicológicos y físicos devastadores. Las formaciones de asalto alemanas simplemente se desvanecieron bajo las barcazas explosivas y el pelotón entero fue eliminado en segundos. El ataque del 22 de diciembre tras la famosa respuesta disparatada del general M.C. Auliff a la demanda de rendición alemana demostró la eficacia del arma. La infantería alemana que avanzaba a través de campos cubiertos de nieve en formaciones tradicionales fue sorprendida al descubierto. Los proyectiles con espoletas de proximidad detonaron en el aire con una sincronización precisa, creando patrones superpuestos de destrucción que no dejaron zonas seguras. El 969º Batallón de Artillería, compuesto íntegramente por afroamericanos, desempeñó un papel igualmente crucial. Sus obuses de 155 milímetros crearon un anillo de muerte alrededor del perímetro de Bastón que las fuerzas alemanas encontraron impenetrable. Los proyectiles de mayor tamaño, que detonaron a 15 metros de distancia, cubrieron áreas aún mayores con fragmentos letales. Los prisioneros alemanes informaron más tarde que las unidades atacantes a menudo perdían la cohesión antes incluso de llegar a las líneas estadounidenses y que los soldados huían de las incomprensibles ráfagas de aire. La matanza del río Sour. Tal vez la demostración más documentada de la letalidad de las espoletas de proximidad ocurrió en el río Sour, cerca de Ectan, el 25 y 26 de diciembre. El general George S. Patton, cuyo tercer ejército se dirigía hacia el norte para aliviar Bastonia, presenció personalmente este enfrentamiento y lo registró en sus memorias, War as I Know It, la guerra como la conocí. Un batallón alemán que intentaba cruzar el río parcialmente congelado creía que la oscuridad y la niebla lo ocultaban a los observadores estadounidenses. La artillería tradicional habría requerido un ajuste cuidadoso del fuego, dándole tiempo a los alemanes para completar su cruce o buscar cobertura, pero los proyectiles con espoleta de proximidad no necesitaban tal ajuste. Patton escribió, atrapamos a un batallón alemán cruzando el río. La nueva munición de posición fue devastadora. Los proyectiles explotaron en el aire sobre ellos. No tenían a dónde correr. El río a sus espaldas, nuestro fuego al frente y arriba. Cuando cesó el fuego, contamos 702 cadáveres. Esta cifra, 702 muertos según el recuento real, representa una de las pocas cifras de bajas documentadas con precisión por el uso de espoletas de proximidad. La eficiencia matemática fue contundente. Un solo batallón prácticamente dejó de existir en minutos, sin posibilidad de escape ni defensa. El impacto psicológico se extendió a todas las unidades alemanas del sector y los soldados se negaron a las órdenes de cruzar el río. La guerra forestal se transformó. Los densos bosques de Arden, con los que los alemanes contaban para ocultarse, se convirtieron en trampas mortales cuando las espoletas de proximidad entraron en juego. En terreno abierto, una espoleta de proximidad que detonara a entre 9 y 15 metros era suficientemente letal. Pero en los bosques, los efectos se multiplicaron exponencialmente.
Las explosiones en el aire destrozaron las ramas de los árboles, creando miles de proyectiles de madera adicionales. Estas astillas, algunas tan largas como el brazo de un hombre, viajaba a cientos de pies por segundo con efectos letales. Las posiciones defensivas tradicionales, como refugiarse tras grandes árboles o cavar trincheras bajo las raíces, se volvieron inútiles. Los fragmentos y astillas provenían de arriba, anulando siglos de sabiduría táctica sobre la lucha en el bosque. Las unidades de artillería estadounidenses reconocieron rápidamente este efecto multiplicador. Un solo proyectil de 155 milímetros con espoleta de proximidad, detonando sobre el dosel del bosque, podía limpiar un área del tamaño de una cancha de tenis de toda criatura viviente. La combinación de fragmentos metálicos del proyectil y astillas de madera de los árboles creaba una zona de aniquilación de 360 grados que ninguna habilidad táctica podía evadir. Las unidades alemanas entrenadas en guerra forestal encontraron inútil su experiencia. Desplegarse para evitar bajas concentradas hacía a las unidades vulnerables a los efectos de área extensa. Agruparse para apoyarse mutuamente significaba que escuadrones enteros podían ser eliminados con un solo proyectil. No había una respuesta táctica correcta a esta nueva amenaza. Supremacía técnica en acción. La espoleta de proximidad funcionaba con principios que parecían ciencia ficción a los soldados de la década de 1940. Cada espoleta contenía un pequeño transmisor de radio que operaba a 180 hasta 220 MHz, emitiendo continuamente ondas que se reflejaban en objetos, suelo, árboles, vehículos y cuerpos humanos. A medida que el proyectil se acercaba a su objetivo, la señal reflejada se intensificaba. Al alcanzar la intensidad predeterminada, correspondiente a la altura óptima de explosión, un interruptor electrónico activaba la detonación. Todo el sistema debía funcionar en condiciones que destruirían los componentes electrónicos normales. Durante el disparo, la aceleración alcanzó 20.000 veces la gravedad terrestre, suficiente para aplastar un cuerpo humano hasta alcanzar un grosor microscópico. Los proyectiles giraban a velocidades que generaban enormes fuerzas centrífugas. Las temperaturas oscilaban entre los 1.500 grados centígrados, 3.000 grados Fahrenheit en el cañón del arma hasta temperaturas bajo cero en el pico de la trayectoria. Sin embargo, los delicados tubos de vacío, protegidos por innovadores sistemas de amortiguación, sobrevivieron y funcionaron con una fiabilidad superior al 80%. Las alturas óptimas de explosión se habían determinado mediante exhaustivas pruebas en el campo de pruebas de Abedine para obuses de 105 milímetros. La pieza de artillería divisional estándar de 9 metros resultó ideal. Los cañones de 155 milímetros alcanzaban la máxima letalidad a 15 metros. El inusual cañón de 240 milímetros. Los proyectiles creaban efectos devastadores a más de 21 metros, capaces de despejar casillas enteras de fuerzas enemigas. Esta superioridad tecnológica se tradujo directamente en dominio del campo de batalla. Estudios demostraron que las espoletas de proximidad aumentaban la letalidad de 5 a 10 veces en comparación con los proyectiles convencionales. El área letal de los fragmentos se multiplicó por 50. Las aplicaciones antiaéreas mostraron mejoras aún más drásticas. El derribo de bombas volantes V1 mejoró del 17% al 79% en cuestión de semanas tras el despliegue de las espoletas de proximidad. Fallos de inteligencia y confusión alemana. El fallo de inteligencia alemán con respecto a las espoletas de proximidad resultó catastrófico. En diciembre de 1944, las fuerzas de Wehrmacht invadieron un depósito de municiones estadounidense, capturando aproximadamente 20.000 proyectiles con espoletas de proximidad. Esta inesperada ayuda de inteligencia debería haber llevado al desarrollo inmediato de contramedidas.
En cambio, los expertos técnicos alemanes examinaron las espoletas capturadas y las declararon imposibles. La presencia de tubos de vacío en un proyectil de artillería contradecía todo lo que los ingenieros alemanes creían sobre electrónica y balística. Concluyeron que los estadounidenses utilizaban algún tipo de detección magnética o que los componentes visibles eran señuelos que ocultaban el mecanismo real. Este fracaso se debió en parte a la ceguera institucional. Alemania, de hecho, había liderado el desarrollo de espoletas de proximidad antes de la guerra. Rheinmetall Borsig y EG Berlin contaban con prototipos funcionales para 1940. Pero la orden de Hitler de cancelar todos los proyectos de armas que requerían más de 6 meses de producción había dado por terminado el programa. Los ingenieros alemanes no podían creer que los estadounidenses hubieran resuelto problemas que ellos mismos habían abandonado. La ironía se acentuaba al considerar las capacidades técnicas alemanas. Sus espoletas de proximidad electrostáticas mostraron una fiabilidad del 95% en pruebas con cambios de capacitancia eléctrica en lugar de radar. Si el desarrollo hubiera continuado, Alemania podría haber desplegado espoletas de proximidad para 1941. Hermann Göring admitiría más tarde durante un interrogatorio que las espoletas alemanas estaban a 3 o 4 meses de su producción al final de la guerra. La catástrofe navideña. El 25 de diciembre de 1944 no trajo consigo un respiro festivo. Las unidades alemanas que intentaban aprovechar la Navidad para reabastecerse y reorganizarse descubrieron que las espoletas de proximidad no reconocían ceses del fuego. Cocinas de campaña, convoys de suministro y zonas de concentración sufrieron un bombardeo devastador que requirió sin observadores avanzados. El 420º Batallón de Artillería de Campaña Blindada disparó más de 1000 proyectiles el día de Navidad, la mayoría con espoleta de proximidad. Sus obuses autopropulsados Am-7 disparaban con rapidez y precisión, sorprendiendo a las unidades alemanas completamente desprevenidas. La capacidad de disparar eficazmente sin observación con mal tiempo y durante la oscuridad transformó la artillería de un arma diurna a una amenaza permanente. El impacto psicológico fue severo. Los soldados alemanes habían aprendido a moverse con mal tiempo, cuando los aviones aliados no podían volar y los observadores no podían detectarlos. Las espoletas de proximidad eliminaron este refugio. La muerte podía llegar en cualquier momento, con cualquier clima, sin más aviso que el breve silbido de los proyectiles. La élite de Malmy y Skorzeny. El 21 de diciembre, los comandos de élite del coronel de las SS Otto Skorzeny intentaron capturar a Malmedy. No eran soldados comunes, sino tropas especialmente seleccionadas que habían rescatado a Mussolini, casi capturado a Tito e infiltrado en las líneas estadounidenses con uniformes estadounidenses. Representaban lo mejor que Alemania podía. Se encontraron con un devastador fuego de artillería de proximidad que transformó sus disfraces estadounidenses de ventaja táctica a mortajas mortales. Los proyectiles explotaron sobre sus cabezas con asombrosa precisión, como si pudieran detectar a los impostores que se encontraban abajo. Si bien las cifras exactas de bajas siguen siendo controvertidas, el ataque fracasó catastróficamente con grandes pérdidas que pusieron fin a las operaciones ofensivas de Skorzeny. El colapso psicológico entre las tropas de élite de las SS resultó particularmente significativo. Estos soldados, adoctrinados con la creencia en la superioridad alemana y entrenados con los más altos estándares, se encontraron indefensos ante la tecnología estadounidense. Se dice que algunos supervivientes cargaron directamente contra las líneas estadounidenses, prefiriendo una muerte rápida a los bombardeos continuos, una ruptura total de la disciplina militar entre las tropas más fanáticas de Hitler. Groindustrial. El milagro de la producción de espoletas de proximidad igualó cualquier logro industrial en tiempos de guerra.
Para diciembre de 1944, más de 100 empresas estadounidenses se habían convertido a la producción de espoletas. Crossley Corporation abandonó la fabricación de refrigeradores para dedicarse al ensamblaje de espoletas. Emerson Radio reorientó su producción de electrónica doméstica a la de armas. Sylvania, RCA y General Electric dedicaron instalaciones completas al programa. El control de calidad superó cualquier otro anterior. Se intentó la producción en masa. Cada uno de los 130 componentes se sometió a pruebas individuales. Cada soldadura se inspeccionó con lupa. Se dispararon muestras aleatorias para garantizar su supervivencia en combate. La tasa de rechazo fue despiadada. Cualquier componente que mostrara una ligera desviación era descartado. La fuerza laboral, predominantemente femenina, mantuvo esta precisión mientras trabajaba turnos de 12 horas, 6 días a la semana. No podían saber lo que estaban fabricando debido a la compartimentación de seguridad. Solo sabían que era vital para el esfuerzo bélico. Para diciembre de 1944, producían una espoleta de proximidad cada 2 segundos, las 24 horas del día. La reducción de costos lograda fue notable. En 1942, cada espoleta costaba $732, más que el salario anual de un trabajador. Para diciembre de 1944, la producción en masa había reducido los costos a $18 por unidad, manteniendo la calidad. Esta eficiencia permitió la producción de 22 millones de espoletas durante la guerra, con 200.000 desplegadas solo durante la Batalla de las Ardenas. La aritmética de Patton. El general Patton comprendía el valor de las espoletas de proximidad mejor que quizás cualquier otro comandante. El tercer ejército, en su avance para liberar Bastonia, las utilizó como arma de avanzada. Su comandante de artillería, el general de brigada Edward Williams, desarrolló nuevas tácticas específicas para el uso de espoletas de proximidad. Williams fue pionero en la concentración de tiempo en el objetivo mediante espoletas de proximidad. Múltiples batallones disparaban simultáneamente para que los proyectiles llegaran juntos. Cuando docenas de proyectiles con espoleta de proximidad detonaron simultáneamente a la altura óptima, el efecto fue apocalíptico. Los soldados alemanes lo llamaron el toque de campana de la muerte. En la semana del 22 al 29 de diciembre, el tercer ejército de Patton disparó 50.000 proyectiles con espoleta de proximidad. Los resultados fueron decisivos para romper la resistencia alemana y abrir el corredor hacia Bastonia. El propio Patton escribió, «La espoleta extraña nos ganó la batalla de las Ardenas». La cresta de Elsenborn muestra la batalla de la cresta de Elsenborn, donde se demostraron espoletas de proximidad con máxima efectividad. Aquí las divisiones de Infantería 2 y 99 defendieron un terreno crítico contra el sexto ejército SS Panzer, incluida la primera división de élite SS Panzerleibstandarte Adolf Hitler. Durante 3 días, del 17 al 19 de diciembre, la artillería estadounidense disparó 160.000 proyectiles, de los cuales aproximadamente 40.000 eran de espoleta de proximidad. Se estima que este 25% de proyectiles fue la causa del 60% de las más de 5.000 bajas alemanas. Las matemáticas eran innegables. Las espoletas de proximidad multiplicaron la potencia de fuego estadounidense por un factor de 4. Los ataques alemanes, lanzados repetidamente a través de las empinadas laderas boscosas, se toparon con muros de acero reventados por el aire. Empresas enteras desaparecieron en segundos. Los cuerpos estaban apilados tan juntos que las olas posteriores tuvieron que pasar por encima de sus propios muertos. Después de 3 días, los ataques cesaron. La élite de las SS de Waffen había sido destruida por la tecnología estadounidense. Operación Destrucción de Boden Platters.
El 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, con 900 cazas atacando aeródromos aliados. La sorpresa fue completa, alcanzando a numerosos aviones aliados en tierra. Pero los pilotos alemanes que regresaban se encontraron con muros de fuego antiaéreo con espoletas de proximidad. De los 277 aviones alemanes perdidos ese día, 172 cayeron por cañones antiaéreos, la mayoría de los cuales utilizaban espoletas de proximidad. La tasa de muerte sorprendió a ambos lados. Los pilotos alemanes entrenados para evadir el fuego antiaéreo predictivo encontraron proyectiles que detonaban precisamente donde causarían el máximo daño. La Luftwaffe, ya paralizada, nunca se recuperó de estas pérdidas. Rompiendo el secreto. A principios de enero de 1945, mantener el secreto se volvió imposible. Se habían disparado demasiados proyectiles. Demasiados soldados habían presenciado sus efectos. El 6 de enero, el Departamento de Guerra autorizó una divulgación limitada. El New York Times informó sobre un nuevo tipo de proyectil de artillería que multiplica la eficacia de los cañones estadounidenses sin explicar la tecnología. La inteligencia alemana finalmente comprendió la importancia del arma demasiado tarde. Un informe del 10 de enero del Ejército Exterior Occidental declaró: los estadounidenses poseen una espoleta de artillería radiocontrolada que detona proyectiles a la altura óptima para un efecto antipersonal. Esta arma ha causado graves bajas entre nuestras fuerzas en los Arans. No existen contramedidas efectivas. Evaluación de impacto estratégico. El análisis posterior a la guerra reveló el impacto decisivo de las espoletas de proximidad. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt declaró: la espoleta de proximidad fue decisiva. Nuestros ataques fracasaron no por el coraje estadounidense, aunque lucharon bien, sino por la artillería que parecía tener ojos. El general Aso Mantoux, comandante del Quinto Ejército Panze, testificó: la artillería estadounidense era el terror de nuestros soldados, especialmente los nuevos proyectiles que explotaban en el aire. Provocaron pánico incluso entre las tropas veteranas. Las estadísticas cuentan la historia. Se dispararon 200.000 proyectiles con espoleta de proximidad, lo que provocó entre 15.000 y 20.000 bajas alemanas, hasta el 20% de las pérdidas alemanas totales. El arma alcanzó una efectividad de 5 a 10 veces mayor que la munición convencional sin requerir observación avanzada en condiciones climáticas adversas. El costo humano. Detrás de cada estadística hay una tragedia humana. Los soldados alemanes, muchos de ellos adolescentes reclutados en las etapas finales de la guerra, murieron de maneras que la guerra tradicional nunca hubiera contemplado. Fueron asesinados por armas que parecían poseer inteligencia que podía encontrarlos dondequiera que se escondieran. Los trabajadores de producción estadounidenses pagaron su propio precio. Los accidentes en las fábricas se mantuvieron en secreto por razones de seguridad. Los trabajadores de Crossley Corporation, Emerson Radio y otras instalaciones sufrieron crisis nerviosas por estrés y agotamiento. Produjeron armas de una letalidad sin precedentes sin saber lo que estaban fabricando y llevando esa carga en un silencio forzado. Sin embargo, el cálculo moral de la guerra nunca es simple. La batalla de las Ardenas costó 19.000 vidas estadounidenses. Sin espoletas de proximidad, ¿cuántos más habrían muerto? ¿Cuánto tiempo más habría durado la guerra? ¿Cuántas víctimas más del Holocausto habrían perecido mientras se libraban las batallas? Cada día que la guerra se acortaba salvaba potencialmente a miles de personas en campos de concentración esperando la liberación. Legado tecnológico. El programa de espoletas de proximidad generó avances que transformaron la tecnología de la posguerra. Los tubos de vacío miniaturizados se convirtieron en la base de la electrónica moderna.
Los procedimientos de control de calidad establecidos para la producción de fusibles se convirtieron en estándares de la industria. Los métodos organizativos que coordinan a cientos de proveedores fueron pioneros en la gestión moderna de la cadena de suministro. El Dr. James Van Allen aplicó su experiencia en miniaturización a la instrumentación satelital. Más tarde se descubrieron los cinturones de radiación de la Tierra. Los principios del radar evolucionaron hasta convertirse en sistemas modernos. El concepto de sensores autónomos que toman decisiones se convirtió en la base de los misiles guiados y, finalmente, de todas las armas inteligentes. Hoy en día, cada munición guiada de precisión desciende del sistema de espoleta de proximidad. La primera arma que podía detectar su entorno y elegir cuándo detonar. La revolución iniciada en las Ardenas continúa en los campos de batalla modernos donde las armas inteligentes dominan la guerra. Ajuste de cuentas final. La batalla de las Ardenas terminó el 25 de enero de 1945 con las fuerzas alemanas en plena retirada. La última ofensiva de Hitler había costado a Alemania aproximadamente 100.000 bajas y no había logrado nada. Las pérdidas estadounidenses ascendieron a 75.000 hombres, incluidos 19.000 muertos. El fusible de proximidad había demostrado ser no solo un arma, sino también un arma ganadora en la guerra. La evaluación del general Eisenhower de que la posesión alemana de espoletas de proximidad podría haber hecho que el día D fuera extremadamente difícil, tal vez imposible, subraya su importancia estratégica. No fueron simplemente una mejora de la artillería, sino una tecnología revolucionaria que cambió fundamentalmente las matemáticas de la guerra. Los soldados alemanes que se enfrentaron a la artillería de proximidad experimentaron algo sin precedentes. Muerte provocada por proyectiles que parecían inteligentes, que podían encontrarlos en cualquier lugar, que transformaban el aire en una zona de muerte. Su experiencia marcó la transformación de la guerra en la era tecnológica. Desde el primer uso no autorizado por parte del coronel Axelson el 16 de diciembre de 1944 hasta el despliegue sistemático de 200.000 proyectiles en Arden, las espoletas de proximidad demostraron que la innovación científica podía proporcionar una ventaja militar decisiva. La convergencia de la capacidad industrial estadounidense, el genio científico y la adaptación táctica creó un arma que ayudó a determinar el resultado de la guerra. La historia del fusible de proximidad trata, en última instancia, de una transformación tecnológica, táctica y humana. Demostró que la democracia industrial podía producir armas de eficacia devastadora, que la innovación podía superar la desventaja numérica y que el bando con ciencia superior probablemente prevalecería. Estas lecciones moldearon no solo el resto de la Segunda Guerra Mundial, sino toda la estructura de la guerra que siguió. En los bosques helados de Arden, la era de la guerra tecnológica realmente llegó. Las matemáticas de la muerte fueron reescritas por pequeños radares en proyectiles de artillería, cambiando para siempre el modo en que los humanos libran guerras. Los soldados alemanes que murieron bajo las explosiones de aire con espoletas de proximidad no fueron solo víctimas de una batalla en particular, sino de una revolución en los asuntos militares que continúa dando forma a nuestro mundo actual.